¿A dónde están los que se animan a verse? Los que se animan a escuchar aquello que compasivamente los golpeará con la exacta precisión para abrir sus conciencias sin lastimarlos. ¿A dónde están aquellos que, en rendición, dejan a un lado la competencia y la comparación para poder ver su propia oscuridad? ¿Qué devendrá, sino instrucción, de animarnos a ver nuestros errores con la altura suficiente para no caer en un apresurado y culposo juicio? ¿A dónde están los que, entregados en absoluta sinceridad, sin positivizar ni negativizar la realidad a gusto, dejan que la verdad los permee y los transforme, acercándolos a su identidad interna? ¿A dónde está la infinitamente profundizable humildad para decir no sé? Para pararnos con elevado discernimiento en donde nos corresponde. Con el discernimiento para comprender que ahí y solo ahí podremos ser un beneficio evolutivo para el cosmos. La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos programas están basados en las preguntas que el público asistente realiza en todos los encuentros acá en Sierra del Cielo, ¿no es cierto? Y luego se editan y acá estamos presentes con cada emisión de estos podcasts. Estos encuentros se realizan junto a Daniel Gagliardo, quien los coordina, y que también ofrece estas charlas alrededor de todo el mundo de manera gratuita. Y además los programas están basados también en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo, que los puedes encontrar en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimento y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, les comentamos que toda la música que vamos a escuchar en estos podcasts es original de UXIM. Bueno, avanzamos el título del programa de hoy, la relación interna del ser y su manifestación correcta en la materia. Bueno, entonces vamos a comenzar el programa del día de hoy leyendo el libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, página 224. Hoy os decimos que para aceptar la enseñanza espiritual auténtica, primero debéis ser vosotros los auténticos. Es decir, estar en genuinas condiciones y predisposición para con la esencia.
Vuestros sentidos responderán a las leyes internas cuando todo lo que sois esté entregado a ellas. El camino del cosmos, que debéis confirmar como único camino, es la trilla hacia el propio universo interno. Solo cuando fueseis capaces de cruzar vuestros propios portales interiores, tendréis confirmación de lo que dijisteis escoger. Toda preparación debe ser funcional al camino del devoto. Aquello que no sirva para confirmar en vuestro interno al único os desvía. Cuando en vosotros la conciencia del único exista, con nosotros lado a lado caminaréis. Vamos a leer un fragmento de La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, del capítulo 1, titulado La actitud correcta. La importancia de vuestra actitud es inmensa. No existen formas de acercamiento a parámetros y arquetipos si no dais con la energía adecuada por medio de esa posición denominada actitud. La instalación de esta ya es señal de la acción de aquellos parámetros y su influencia en algún grado. Vuestra actitud incluso requiere de espontaneidad, patrón que habéis perdido por los ejercicios indiscriminados de especulación y usufructo. Si os limitáis a aceptar y flexibilizar ante los impulsos de vuestra alma, recuperaríais el irreemplazable patrón espontáneo, tan valioso para vuestra conciencia interior y la acción circulatoria de la luz. La energía de la sinceridad aún es por vosotros desconocida, confundiéndosela con una irrefrenable descarga a la que vuestras personalidades están acostumbradas. Ella es objetivamente el vertido de vuestra energía interior por medio de actos, sentimientos y pensamientos, sin compromiso con todo aquello que aún no purificasteis. Continuamos entonces, volviendo a decir el título del programa de hoy, la relación interna del ser y su manifestación correcta en la materia. Y primer bloque, límites, confianza y humildad. En este primer bloque se hacen distintos relatos sobre los límites, la confianza depositada en personas conocidas y la posterior decepción. Y una persona aporta, ¿cómo hacer para ganar humildad? ¿Hay una forma directa para trabajarla? Escuchamos a Gagliardo. Es que hay una confusión muy grande. Los límites y la confianza tienen que proceder de la relación interna que mantiene un ser con su conciencia. Porque los límites y la confianza no pueden proceder del funcionamiento del cuerpo emocional. El cuerpo emocional es un traidor para las situaciones. Nos va a llevar a confiar y a trabajar con límites que son absolutamente contrarios a las necesidades. ¿Por qué? Porque nos traicionan los sentimientos y las emociones que no responden a la vida interna, sino que responden en horizontal a una relación que tenemos con elementos donde el afecto, el llamado afecto, termina siendo una trampa. Entonces, por ese llamado afecto o sentimentalismo, terminamos teniendo un nivel de confianza, un índice de confianza y ensayando ciertos límites con algunas personas que en definitiva nos van a terminar indudablemente decepcionando. Porque mi confianza tiene que tener el parámetro que mi relación interna me ofrezca. Tiene que ser mi interno el que me revele hasta dónde confiar, en quiénes, de qué modo. Los límites me los tiene que mostrar mi interno para que los imponga, porque es mi interno realmente quien me ofrece límites a mí. Y mis límites, los límites que me ofrece mi interno,
no son límites diferentes a los que tengo que aprender a colocar en los demás, son los mismos límites, porque el interno no tiene límites para mí, límites para los otros. Mi interno me va a estimular para que comprenda los límites como una relación de la conciencia con los aspectos de la realidad. Entonces, si me mantengo alineado a mi interno, o logro una cierta y efectiva alineación, sintonía, suficiente equilibrio y armonía, voy a colocar límites en las situaciones que no provengan de mi evaluación racional, lógica, especulativa, sino que provengan del esclarecimiento que mi conciencia interna me está mostrando respecto a una relación, a una situación, a una persona, a un conjunto de personas. Entonces, la confianza que está en manos del cuerpo emocional es una confianza que tarde o temprano se va a ver llevada a la picadora de carne, que decía la desilusión. La persona se va a desilusionar de la confianza que le dio a este, a aquel, al otro. En cambio, cuando la confianza, confiar en el otro, me es ofrecido internamente, es el reconocimiento del potencial del otro en el contexto de la etapa que está viviendo. No le voy a ofrecer, ni voy a darle, una oportunidad. Desde el punto de vista interno, no existe darle la oportunidad al otro. Porque entonces es el juego del gato y el ratón, del libre albedrío. Le voy a dar la oportunidad. ¿Quién soy yo para darle la oportunidad? Supongamos, acá en la tarea, pienso, tal persona para esta tarea, le voy a dar una oportunidad. No, yo no le voy a dar ninguna oportunidad, porque sería un estúpido. Tengo que estar atento a mi interno para percibir si le corresponde hacer un ensayo. Y como responsable coordinador de la tarea, le voy a revelar cuál es esa posibilidad con la que va a ensayar. Esa confianza, si queremos llamarla confianza, es algo que está gobernando el interno. Entonces, automáticamente la persona, si fue colocada en un contexto por la vía interna, quiere decir a través de un estímulo intuitivo, una persona es colocada en una situación, en una tarea, en lo que fuera, automáticamente el nexo y el compromiso es con su interno al tener eso. Pero si lo hago del libre albedrío, se rompe, hay una irrupción. Lo que nos une es un juego de fuerzas y la omnipotencia de decir que yo confío en él. Exactamente. Entonces los límites y la confianza son algo que tiene que proceder en las relaciones desde la vida interna. Entonces ahí no va a haber más problemas de empatías en horizontal, de simpatía, de cariñito, de amor humano inestable y sin sustancia, no va a caer en manos de eso. Entonces, un ser que recibe una indicación interna en relación a la tarea de otro ser, supongamos, se la ofrece, se la revela, se la pone en sustancia ahí para ser cumplida, automáticamente lo está poniendo conscientemente ante un compromiso que él tiene con su interno, porque de la vida interna, de la única vida interna, a través de quien fuera, viene todo. Entonces, no es lo mismo cuando la relación es de afecto emocional, sentimental. Porque el otro puede estar totalmente ajeno, lo estoy perjudicando, lo estoy poniendo ante un compromiso porque siento confianza en él. Quiere decir, estoy manejando límites con él, porque la confianza es un límite, no hay otra forma de verlo. La confianza es un límite, es una condición, una categoría de límite. Lo estoy poniendo, aunque él no lo sepa, ante algo que tal vez no está preparado para ejecutar. ¿Y de quién va a ser la culpa si esa confianza es defraudada? Mía, no de él. Si internamente recibo que alguien tiene que asumir una tarea y se la comunico en este lugar, automáticamente el compromiso es de él con su interno, no conmigo, con su interno. Pero si es caprichosa y egoica la propuesta, automáticamente soy yo el responsable ante la vida por haberlo forzado a una situación que posiblemente no está en condiciones de asumir. Entonces, cuando me defraude, decir, me defraudaste. Cuando lo estoy defraudando primero, porque lo estoy obligando a asumir por obediencia horizontal lo que no está listo para hacer. A la vida interna no le defrauda a nadie, pero podemos decir que le está traicionando, sí, ciertamente. Porque sentirse defraudado es una cuestión emocional, psíquica. La vida interna no se siente defraudada. Pero podríamos decir que en el nivel donde un ser está actuando, la vida interna puede evaluar que eso que está haciendo es una traición o una deserción. Sí, uno no puede ganar humildad ni porque la desea ni porque la ambiciona, pero la consecuencia
de ir creciendo en la humildad, de profundizar esa percepción de la humildad en la conciencia, esa vivencia de la energía en la conciencia, es estrechando distancias con tu interno. Porque un ser no puede tener la dimensión adecuada de lo que él es si no es por claroscuro con su interno. Mientras el ego está viviendo toda esa fantasía de que él es, no sé, un gran no sé qué, lo que fuera, porque el ego a veces quiere ser un gran maestro espiritual, otra vez quiere ser un gran jugador de fútbol, otra vez quiere ser un gran político, lo que fuera que el ego quiera a gran escala, porque todo lo que es a gran escala es un poco hurtarle a todos, lo que fuera, porque para que alguien sea algo a gran escala tiene que robarle a los demás, aunque sea potencialmente la materia prima para hacerlo. Entonces, la humildad va a permitir que el ser tenga una dimensión más precisa de sí mismo, una percepción más precisa de su dimensión a nivel cósmico. Y eso se logra cuando vos ponés un claroscuro con algo que realmente tiene la firmeza y la verdad en sí misma. Y eso es tu vida interna. Para que vos puedas avanzar en esa vivencia de la humildad, tenés que reducir las distancias con aquello que te va a mostrar cuál es tu verdadera dimensión, simplemente porque eso te va a revelar su propia dimensión. Y nuestra dimensión real, nuestra identidad real, es lo que somos internamente. El cosmos está íntegro en nuestro interior. Por eso cuando acercamos nuestra conciencia a ese interno, cuando reducimos la distancia con ese cosmos interno, es donde se empieza a revelar nuestra verdadera dimensión como egos, como personalidades, y ahí entonces la cosa cambia. Ya el ser no se engaña, el ser empieza realmente a vivir con una alegría profunda, una gratitud profunda, a ser una pulguita, pero sabe qué es eso. Mientras que antes pensaba que era un elefante de grandiosos términos psíquicos, valores inmensos, y no lo era. Entonces, una pulga está más orgullosa de ser una pulga que algo que es ilusorio y que no es nada. No, porque no sabemos qué es la humildad. Y la humildad es esa comprensión, la vivencia práctica de nuestra dimensión en relación a la vida interna. Mientras el ego está tan centrado en su propio ombligo, no hay nada más grande que él. Incluso aunque tenga la aceptación, el concepto teórico de que existe un alma, no lo ve como algo más grande que él, sino como algo que potencialmente existe, pero no sabe ni para qué existe. Entonces, la reducción de distancias es lo que ofrece la sabiduría, porque el ego empieza a actuar ya sin toda esa vanagloria, sin toda esa soberbia, esa altanería, con la cual se ponía las situaciones al hombro pensando que las iba a llevar puestas a las situaciones. Entonces humildemente empieza a darse cuenta, humildemente, que si en la condición práctica de esa comprensión, de esa dimensión que es, empieza a darse cuenta que las situaciones, no importa si las más simples o las más complejas, están siendo resueltas por algo que lo supera. Entonces esa fantasía de que él era el que podía con todo, al disolverse, le permite avanzar en la autoobservación que deriva en una comprensión mejor de su propia talla. Porque el ego tiene que descubrir cuál es su propia talla. Y la descubre cuando empieza a percibir la talla de la vida interna. Ahí se da cuenta que él es ese, lo más chiquitito. Bueno, hay que ver qué entendía cada personaje por arrogancia, pero lo que está diciendo tiene la lógica de que las personas, sobre todo las personas desequilibradas, formar parte y confirmar una cultura desequilibrada, desequilibrante, están continuamente, sin saberlo y sin saberlo entre sí, actuando en base al miedo, porque la mayor parte de las decisiones están nutridas de ese miedo que no pueden sacarse, que es subconsciente la mayor parte de ese miedo, pero que existe. La humanidad vive en pánico subconscientemente. Entonces, supongamos, Superman, ¿a qué le podría tener miedo? La kriptonita nada más. Mientras él se asegure de que no haya kriptonita, o sea, vive relajado. Mientras que nosotros, entre la kriptonita real y la ficticia a la cual le tenemos miedo, estamos muy mal. Entonces, lógicamente, alguien que andaría relajado ahí donde todos andan con miedo, diría, mira, ¿quién es? ¿Quién se piensa que es? Superman. Sí, soy Superman, justo. Por eso, los que le tenían bronca intentaban hacerle llegar una orquídea de kriptonita para que él entrara en colapso. Muy buenos los temas tomados recién acá, ¿no? Tratados en este audio. La confianza. Que uno a veces dice, bueno, lo opuesto de la confianza es la desconfianza, pero no pasa por ahí.
Daniel mismo dijo, bueno, habrá que ver si se llama confianza realmente cuando uno está sintonizado con el interno y pone ese límite, ¿no? De protección al otro, de protección a la tarea que se está haciendo. Porque no es que uno desconfíe de la persona. Uno le está dando, si es que a uno le corresponde dar en esos momentos, porque también podemos ser los que reciben del otro lado, ¿no es cierto? En este caso, uno le está dando al otro lo que sea, pero lo que está preparado internamente, si uno lo captó también internamente, y al colocarlo lo está poniendo ante su interno, es decir, su interno ya pasa a ser la responsabilidad del otro, porque si fuera en horizontal, bueno, queda ahí divagando por la materia y seguramente haciendo un uso de esa confianza, un mal uso de esa confianza, porque el que le dio la tarea hizo mal uso de ese depósito de confianza. Es muy interesante porque a lo largo de la trayectoria de cada uno, sea la edad que tenga, ¿no es cierto? Hemos pasado por eso, ¿no me tenés confianza? O uno haberlo dicho, ¿no me tenés confianza? Sintiéndose mal, como diciendo, desconfías de mí. Y no es eso. Y bueno, ahí está la falta de humildad también, porque muchas veces nos sentimos subestimados, ¿no? Cuando percibimos esa supuesta desconfianza, que muchas veces en realidad es que el otro nos está dando lo que nos corresponde realmente, porque percibe y sabe cuáles son nuestros límites, porque puede ocurrir tranquilamente que el otro perciba cuál es nuestro límite para esa etapa, ¿no? También es muy común decir, hay que confiar, vamos a confiar que todo va a salir bien. Que la vida me ampara, nos ampara. Confiemos que el universo nos conspira a nuestro favor, ¿no? Esa famosa frase, Sí. ¿no? Conspirar. Y conspirar no es nada que ver con lo que está diciendo, lo que está queriendo decir la frase. El universo conspira a favor nuestro. Conspirar es Pero, algo que dos personas se ponen de acuerdo en contra de un tercero. claro, El universo no conspira, colabora. claro, sí, la frase quiso hacer como una especie de juego de palabras que está mal, es incorrecto. Y la gente la tomó como verdadera. Exacto. El tema es este, que tampoco hay que estar confiando. No, Confiemos que, porque en realidad es bajar la guardia, ¿no? Confiemos que las cosas van a salir bien porque el universo nos está apoyando. No, hagamos las cosas bien, lo mejor que podamos. Después, la energía verá qué hace con eso, pero no, si estamos todo el tiempo diciendo confiemos, vamos a bajar la guardia, ¿no? Vamos a dejar de hacer tal vez lo que nosotros tenemos que hacer. Total, el universo después se arregla. sí, arregla todo, ¿no? Y nosotros desarreglamos y lo tiramos al aire para que el universo acomode las piezas. Bueno, y eso está relacionado con el tema del programa, porque por algo estamos en la materia, ¿no? Si no, estaríamos acá para, no sé, para contemplar la existencia y listo, de brazos cruzados y que el universo haga el resto, ¿no? Pero no, estamos acá para realizar una tarea y para continuar nuestro camino evolutivo en conjunto con esta humanidad, en este planeta, con todos los reinos. Entonces hay muchas cosas a las cuales estamos conectados y por las cuales tenemos cierta responsabilidad en nuestro accionar. Inclusive el daño que le podemos hacer al otro, porque le estamos dando una tarea para la cual internamente no está preparado. Y lo estamos llevando a una situación que vaya a saber cómo la puede vivir. Puede ser traumática. Es como que yo te diga, Guamaitlán, mira, tengo el Fórmula 1 estacionado acá afuera. Ya voy, hermano. Si es tu decir, voy. Andate hasta Capilla del Monte y hacer unos trámites. Bueno, ir voy, no sé si vuelvo. Está bueno, es válido como ejemplo, ¿no?
muy bueno el coche, muy bueno, alguna vez manejamos nosotros, pero hace mucho que no lo hacemos, y menos un Fórmula 1. Y me estás dando, claro, porque vos supiste que yo manejé en alguna oportunidad, entonces sí, tomás el Entonces Fórmula. yo voy a confiar. Claro, sí. Y entonces, este, es válido el ejemplo, pero claro, a qué atentos tenemos que estar, porque ahí no sé qué pasaría con nosotros y no sabemos tampoco qué pasaría con el Fórmula 1, ¿no? Bueno, vamos a hacer una lectura, hermano. Continuamos con el capítulo número 1 de la senda del peregrino Erx y la revelación de Ansenus. El capítulo 1 era la actitud correcta. Interesante, ¿no? La energía que en estos momentos acompaña a nuestro grupo y se revela, nutre nuestra conciencia con impulsos potentes y directos. La concientización de un estado de gratitud ronda el ambiente y nuestras actividades. En algunos momentos, con tal presencia y poder que su vibración se percibe como herramienta purificatoria sobre ambos polos del contexto psíquico. Remueve y aliviana, armonizándonos con el orden que la nutre. El descubrimiento de un caudal de gratitud de ciertas dimensiones es para el ser vivencia práctica de aquella transformación que decididamente anhela concretar. Aunque no pudiéramos señalar puntualmente algún avance, cosa que no es necesaria, la gratitud emergería por el simple hecho de reconocer finalmente que debemos mudar de condición. Agradecimiento por la simple concientización de una necesidad de semejante talla, tal vez la mayor, luego de nuestra aspiración interna y evolutiva, de nuestra necesidad de asistir al plan. Gratitud por aproximarnos a la percepción de aquella verdadera necesidad que nos abarca y que en nosotros debe ser resuelta, ya que de nada serviría percibirla sin buscar resolver en nosotros lo que esto impulsa. La gratitud es, en ese caso, el primer paso hacia la asistencia de lo que a todos involucra, energía liberada consumando su retorno. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Cada uno de vosotros participa y pertenece en los niveles interiores del cosmos a una línea jerárquica. Sois miembros de las jerarquías aún antes de ingresar a la experiencia humana evolutiva, y por la eternidad toda lo seréis. Los representantes de la jerarquía que auxiliaron la vida planetaria y a la humanidad en cada etapa y ciclo abrieron camino para vosotros. Sin desvío sostuvieron y alimentaron la llama para que los devotos, incluso sumidos en la más profunda oscuridad, no interrumpieran su tránsito en el eterno. Si sois verdaderos peregrinos, nada puede ataros. Dispuestos a toda renuncia y desapegados de antemano, incluso a lo que desconocéis. Ideales, conocimientos, hábitos, posesiones y aun aquello a lo que más afectuosa y placenteramente os pudierais sentir unidos, debéis estar en condiciones de dejar atrás. Solo confirmad esencia y conciencia como heredad y verdad. Vamos al segundo bloque entonces, que se titula Lo que Jesús inspiraba. Universos crísticos, esencia solar y ser libre. Le preguntan a Daniel en este estudio, ¿Jesús se hacía llamar el Cristo? ¿Y cuándo un ser es libre? Escuchamos a Daniel. Él dejaba que le digan rabí, maestro, en nuestro idioma actual, pero no se hacía llamar Cristo, ni siquiera se hacía llamar Mesías, ni siquiera permitía que le digan que era el rey de los hombres. Cuando alguien decía, pero vos sos el rey, sos el hijo de Dios, le decía, lo dijiste vos, yo no lo dije. Entonces, él podía aceptar que le digan Jesús, muchos le llamaban el hijo de José y María, ni siquiera usaban el nombre de él, pero particularmente lo importante era la conciencia de él en relación al reconocimiento que aquellos que lo estaban reconociendo operaban como energía de liberación. A él no le importaba cómo le dijeran, pero no le llamaban ni Cristo, o Jesús, o el hijo de María y José, o rabí, o maestro, pero ni Mesías ni Cristo le llamaban, porque aquellos que se empezaban a alinear a la energía del Cristo a través de Jesús, rompían con los cánones convencionales del judaísmo. Ya no estaban ante el Mesías, ni estaban ante el Cristo. Estaban ante algo que era inédito, que nunca había sido. Que el pueblo judío esperara al Mesías no significa que el término le quedara bien a Jesús. Era lo más cercano para definirlo. Pero generalmente la teoría para definir algo, cuando eso emerge en el mundo formal, la teoría le queda chica. Lo que él inspiraba no tenía nombre. Era una entidad que permitía la confluencia de sexto rayo y de segundo rayo con un voltaje, una condición, inéditos. Y cuando era necesario, primer rayo también. Entonces, lo que él era para los demás era difícil de entender. Que le dijeran maestro, ya estaba poniéndolo arriba de todo a él. Lo ponía arriba de todo. Y le decían tanto maestro, los discípulos directos como los indirectos, porque era una espiral de discípulos indirectos, como aquellos que eventualmente, adhiriendo a él, no siempre estaban con él, y sí eventualmente adherían y participaban. En un universo crístico, si los seres no se tornan receptivos del tránsito del fluido solar, no, conciencia kármica es un término que en este caso no... Claro, el ser puede ser puente de liberación de energía crística y no saber nada de eso. La percepción de la esencia solar que está circulando, que está siendo liberada sobre todo con cierto voltaje a partir de 1988, no busca hacer la diferencia en términos de conocimiento concreto. O sea, lo importante es que un ser tenga una actitud que le permita a cualquier caudal de energía que por algún motivo tuviera que transitar
tuviera que transcurrir por su conciencia, encontrarlo receptivo y disponible. Entonces, en este momento hay una traslación potente de fluido solar, de esencia solar, desde el Sol central y desde el Sol galáctico, que necesita la receptividad de las partículas. Acá en este planeta fundamentalmente la situación en la que estamos, un planeta de segundo rayo. Entonces, no necesariamente tiene que haber conciencia de eso, pero sí tiene que haber una disponibilidad que permita que la voluntad de la energía opere, circule y se concrete según lo que fuera necesario. Entonces, los que tienen conciencia de eso, los que tienen una percepción dada por su propio ser interno, porque ninguno de nosotros podría percibir ni siquiera un pétalo cayéndose al piso, pues somos ciegos prácticamente en términos kármicos. Los que tienen percepción otorgada por la misma energía, la tienen porque necesitan de esa percepción, porque al corto o a lo máximo, al mediano plazo, van a tener que utilizar lo que esa percepción está integrando y alimentando en su conciencia. Quiere decir, si no es necesario, un ser, incluso muy comprometido con el plan evolutivo, podría tener ninguna comprensión de esa traslación del fluido solar, de esa liberación. Solo que realmente fuera a necesitar eso, tanto la jerarquía solar como la jerarquía planetaria y la propia conciencia interna del individuo formaran una cadena de revelación para el ego y la personalidad. Si no, no. Específicamente, un ser es libre cuando a través de sus pensamientos, sentimientos y acciones expresa su vida interna. Entonces, si vos te esforzaras para decir determinada cosa, no tendría sentido si tu interno no te está estimulando a eso. Entonces, no serías libre al confrontar. Lo que sí estarías usando el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío no es libertad. Precisamente, el libre albedrío es una etapa anterior a la libertad, porque el ser está haciendo libremente uso de su elección. Y en el gran crisol de las posibilidades kármicas selectivas se empieza desde lo peor, lo más negativo, hasta lo mejor, que no siempre se llega, que es las elecciones positivas más elevadas. Pero asimismo, si fueran las elecciones positivas más elevadas, no son libertad. Sigue siendo un ensayo de libre arbitrio, quiere decir, un ensayo propio de las posibilidades que la ley de karma nos da para pulirnos, entrenarnos en un contexto determinado, evolutivo. Recién cuando el ser llega a obrar en base a estímulos internos, es libre. ¿Por qué? Porque toda su identidad, desde la interna a la externa, están alineadas a un orden circulatorio. El ego y la personalidad tienen que ordenarse al orden circulatorio de la energía interna, porque la energía interna tiene un orden circulatorio. Si el ego está ensayando aún el libre albedrío, aunque sea cosas positivas, no está trabajando con el orden circulatorio interno, por lo cual no es libre. Es positivo, pero no es libre. Cuando ese ego comprende la necesidad profunda de que aquello que él vaya a pensar, sentir y actuar tiene que ser una copia fidedigna de lo que internamente le está siendo mostrado, estimulado, ofrecido, ahí empieza a ser libre el ego. ¿Por qué? Porque empieza a acompañar el orden circulatorio con la intensidad, con la cadencia, con la condición, con la cualidad que la propia vida interna le está ofreciendo. Es así. Entonces, no te veas obligada a confrontar, salvo que en un estado de receptividad suficientemente efectivo y no ilusorio, llegaras a percibir una indicación interna que te ofrece pasar determinado tipo de cuestión, una información, algo que vos tenés, lo que fuera. Ahí sí. Pero este planeta, como está en su superficie, cada vez es menos libre. Las personas creen que son libres porque pueden elegir tal cosa, porque hacen marchas por esto, marchas por lo otro, marchas por lo demás allá, que se enfrentan de este modo, que logran ciertas cuestiones. Eso no es libertad. O que votan, que tampoco es libertad. No es libertad. Eso está mostrando el primitivismo de esta civilización, que en vez de reconocer intuitivamente quienes la componemos, a las jerarquías que están presentes en nosotros y espontáneamente permitirles que coordinen la vida, no, hacemos todo maniobras, incluso delictivas, para que algunos lleguen al poder y otros no lleguen, hacemos fraudes, corrompemos y nos corrompen indistintamente. Entonces, eso no es libertad. Esta civilización cada vez está más lejos de la libertad. ¿Cómo podría ser una civilización que estuviera ensayando la libertad si el 90% de quienes la componen no son rescatables? Quiere decir, no mantiene una relación interna
coherente, lúcida, no mantienen la obediencia interna, si no son rescatables, quiere decir que no llegaron realmente a ser libres, porque su conciencia egoica nunca confirmó el orden circulatorio de la vida interna, sino lo contrario. Siempre el ego y la personalidad de esos seres confirmó un sentido contrario circulatorio, por eso no fue como no fue, suficientemente estable. A veces ensaya la libertad, pero enseguida queda preso si pierde la sintonía y la obediencia interna, porque nada es de la noche a la mañana. Un ego no pasa a ser realmente un negador de la vida interna, que refracta todo lo que provenga de la vida cósmica interna para al otro día ser directamente un devoto absoluto alineado. Hay una cantidad de encarnaciones por las cuales el ego va a pasar, gradualmente venciendo las tendencias que el ofrecimiento de las fuerzas le impone para ir ganando esa aproximación que redunda en la reducción de distancia con su interno. Y ahí gradualmente empieza por momentos a mostrar lo que es la libertad. En los momentos que logra sintonía, que no la pierde, que dice, a ver, hay egos que lo definen como, no sé, me sentí inspirado y seguí esa inspiración y fue una cosa maravillosa. Esa inspiración que dice que siguió, eso es que por unos momentos fue libre, salió de la cárcel de la personalidad. Y cada vez que sintonice, vuelve a ser libre y que obedezca. Entonces, cada vez pasa menos tiempo, ya tiene salidas temporales de la cárcel, sí, le empiezan a conmutar, hasta que finalmente dice, bueno, está bien, por buena conducta, exacto, libertad condicional, tal cual. No, pero es así, es tan simple como eso. La gente cree que hacer lo que se le antoja es ser libre. Y eso es ser preso de la compulsividad que nos impone la materia, que nos encuentra tan inmaduros, tan endebles, con tanto miedo, tan inseguros, que nos impone precisamente estímulos que no podemos dejar de sintonizar y de cumplir, aunque sean estímulos que nos alejan cada vez más de la libertad. Hoy hablábamos un poco, siguiendo la línea de lo que venimos trabajando en este podcast, de que para algo estamos acá, ¿no? Y bueno, podríamos decir, habiendo escuchado este audio, que estamos para ser libres. Porque si ser libres es permitir que nuestro ser interno se manifieste en la materia, permitir que los cuerpos se alineen a esos núcleos internos, que el ego deje de estar identificado con la materia y se identifique con su verdadera identidad, que es interna. Si eso es ser libres, entonces ahí está el trabajo que hay que hacer. Hoy había una parte de uno de los textos que leímos, que vamos a volver a leer, que dice: aquello que no sirva para confirmar en vuestro interno al único os desvía. Muy potente, ¿no? Muy sintética, muy sencilla y muy, muy potente. Aquello que no sirva para confirmar en vuestro interno al único os desvía. El sábado en el estudio se tocó un tema sobre la protección y que cómo esta humanidad busca protegerse de lo que sea y con lo que sea, por miedos, por indefensión, inseguridad, con doctrinas propias y con doctrinas universales que nos hacen creer eso. ¿Qué doctrina te puede llevar adelante, te puede impulsar a ser libre? Al contrario, nos están diciendo que el libre albedrío es de uso y abuso, como hacemos todos, como hemos hecho todos y podemos seguir haciéndolo, ¿no? Porque es algo que nos dio Dios, se dice. Y es correcto. Es así. El tema es que nos lo dio para una etapa, para aprender a elegir el bien, el mal, y después, como también decía Daniel recién, ¿no? Hacer lo correcto. Pero nos quedamos con lo positivo, hasta ahí. Nunca te va a llevar más arriba de lo positivo. Libre albedrío. Claro, es decir, podés elegir, ya no voy a hacer el mal en alguna encarnación, con fluctuaciones y cada vez con mayor
firmeza, en hacer lo positivo, pero eso positivo no libera. Aquello que vais instalando en vosotros y en el lado externo de la vida debe ser reflejo de vuestra comunión interior. Que vuestro espíritu todo lo impregne. Allí donde estéis, que la esencia presente en vuestro interior se libere. En el ámbito donde viváis, allí donde trabajáis y en cada parcela de este universo planetario, sed facilitadores de armonía. Sed facilitadores de armonía. Que la entrega a las leyes internas y su vivencia os permita aportar aquello que tan escasamente está presente en el seno de la humanidad que conformáis. No os empeñéis en cargar con aquello que esclaviza. La enfermiza compulsa por acumular riquezas es propia de instintividad y animalidad no transmutadas por la humanidad de la superficie terrestre. Simplificad vuestra existencia, facilitad la circulación de bienes materiales, comprometeos con obras universales. De ese modo serviréis a muchos cuyas dificultades para obtener lo necesario es constante. Sed auxiliares de la ley del sustento. No oprimáis la materialidad por medio de enfermiza posesividad. Sed objetivos en cuanto a lo que realmente necesitáis. No hay peor esclavo, lo sabéis, que aquel que se esclaviza a sí mismo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Como en este bloque se habló de Jesús, vamos a leer la nota número 28 del cuaderno de notas número 5, donde habla precisamente de el trabajo de Jesús. Este es el segmento que hemos señalizado para este encuentro. Cuando Jesús, en nombre de todos los habitantes del planeta, sirvió para el anclaje de el Cristo, logró abrir esa misma posibilidad para cada integrante del conjunto que aspirara a la transformación de su existencia. Él estaba representando la síntesis de la meta evolutiva humana. Dentro de ese contexto, todos nosotros, en algún momento de nuestra trayectoria evolutiva, deberemos descubrirnos como templos
donde more el Cristo. Algunos miembros de la humanidad, encarnados actualmente en la superficie del planeta, han trabajado en la edificación de una nueva conciencia, tarea que fue llevada adelante en sus últimas encarnaciones con un fuerte vínculo con la entidad crística. Esto permite que un gran caudal de energía sea puesto a disposición de quienes hoy deben avanzar en ese sentido. La humanidad mudó de rango vibratorio. El Cristo, a su vez, pasó por ampliaciones en su propio nivel. La esfera planetaria cambió su polaridad y, de alguna manera, la reorganización de la circulación de la energía, simbolizada por la revelación de los centros intraterrenos, devela al Cristo ascendido. Hoy Él debe utilizar todas las partículas del orbe para manifestarse. Su luz y su esencia nos participa de lo inédito. Mientras ingresamos en su aura para ensayar el ritual de la integración cósmica, ir a su encuentro en nuestro propio interior permite que se cumpla aquella promesa realizada 20 siglos atrás. Solo allí, en nuestros niveles internos, es que podemos consumar nuestra comunión con Él. Último de los bloques que titulamos El grano de mostaza, y un segundo título, Rescate de mónadas y trajes. Se va a hablar en esta oportunidad sobre el grano de mostaza. Y luego preguntan si cuando una mónada es rescatada con los trajes, ¿qué pasa entonces con el ego y la personalidad? Y también preguntan en ese caso si la mónada va fuera del planeta. ¿Qué es lo que está pasando? Escuchamos a Gagliardo. El grano de mostaza se cumple, pero se cumplen quiénes pueden ser ese grano de mostaza. Es así de simple. Nosotros estamos ante una evidencia planetaria que no podemos pedir que esto que solamente puede ser sintonizado y confirmado por minorías, de repente sea aceptado y se establezca mayoritariamente. Eso sería una ilusión. Eso sí sería una ilusión tóxica. Nosotros tenemos que aceptar que esta minoría puede ir ampliándose gradualmente, pero que no va a pasar de cierto margen y siempre va a ser una minoría, una real minoría. Si la jerarquía confirmó que el 90% de los seres no es rescatable en este planeta, no podemos contradictoriamente pensar que algún día podríamos ser todos conscientes de esto y que entonces ya no haga falta ciertos aspectos purificatorios. Tenemos que tener claro que esta minoría puede ampliarse en márgenes. Y cuando decimos minoría, no hablamos del 10% rescatable, hablamos de un pequeño porcentaje dentro del 10% rescatable, porque el 10% es rescatable monádicamente. Pero los egos y las personalidades que realmente son conscientes de la situación planetaria son menos del 1% de ese 10%, mucho menos, 0 y pico. Entonces el 10% no está representando un 10% consciente de la situación planetaria, no. Está representando un 10% de seres que monádicamente están en condiciones de ser destinatarios de la próxima propuesta evolutiva, pero no consciente del 10%. Un 0 y pico es consciente, y dentro de ese 0 y pico consciente, las diferencias de conciencia de la situación planetaria son abismales. Por lo cual la minoría que es realmente lúcida es como no sé qué medida utilizar realmente. Y hay seres que tienen un cierto grado de conciencia por un lado, pero al mismo tiempo son realmente rígidos y no permiten que la energía interna circule a través de su funcionamiento, momento a momento, día a día. Ser vegano no representa ser un ser que trabaja a favor del planeta, No hay que confundirse. Porque a favor del planeta trabaja aquel que está haciendo lo que su vida interna le está indicando. Y muchos seres
por distintos motivos que son muy complicados de desglosar, pueden ser veganos, pero en realidad eso no significa que son ni seres rescatables ni seres conscientes de la situación planetaria, sino que tienen una posición tomada en un marco determinado. Entonces no es tan fácil generar cambios y que una minoría se torne suficientemente representativa para ser un polo de influencia. No es tan fácil. Si son consideradas las mónadas rescatables, es que van a seguir una propuesta evolutiva hacia la ley evolutiva superior. Solo que al momento del rescate, los trajes y la personalidad no pudieron tener una receptividad a la vida interna, por lo cual la mónada es rescatada como tal, como ser rescatable, y los trajes de la personalidad se disuelven. Es muy importante que un ser que es monádicamente rescatable reduzca la distancia con su vida interna. ¿Para qué? Para que la posibilidad de que la mónada pueda ser rescatada con ego y personalidad acontezca. ¿Y cuál sería el beneficio? El beneficio sería que se cierre un arquetipo, porque la mónada y el ego, la mónada y la personalidad, tienen al momento del rescate que hacer una referencia concreta al arquetipo, que sería que todo el ser, en cada uno de sus niveles de constitución, pueda ser rescatado, quiere decir que hubiera respondido a la propuesta evolutiva. Pero nuestra humanidad, que es una humanidad muy rígida, muy materialista, miedosa, egoísta, tétrica, tiene, incluso entre los seres rescatables, ego y personalidad totalmente cómplices de la fuerza de la materia. Entonces, un ser puede ser un iniciado internamente y no poder llevar los trajes en el rescate. Los trajes tienen que ser devueltos al reservorio de átomos del planeta. ¿Por qué? Porque su vibración, su compromiso es para con la materia, no con la vida interna. Entonces, es muy importante esto que machacamos y machacamos de hace más de 30 años, lograr alinear la personalidad y el ego a la vida interna. Porque lo único que puede reducir la distancia vibratoria de ego y personalidad con el alma es esa alineación. Cuanto más se alinee de modo más estable el ego y la personalidad al alma, va elevando su vibración ego y personalidad, por lo cual, llegado el momento, podría ser que en el rescate, al momento del rescate, de la ejecución del rescate, por haber elevado su patrón vibratorio, ego y personalidad puedan ser llevados, integrados en el rescate. Ahora, si la personalidad no pudo reducir las distancias y su patrón vibratorio es típicamente kármico y materialista, la resuelve muy fácil la jerarquía. La mónada es rescatada y esos tres vehículos que responden a las leyes mentales, emocionales y física planetarias los disuelve y manda al reservorio de esos tres elementos lo que antes constituía la personalidad, quiere decir la sustancia mental, la sustancia emocional y la sustancia etérico-físico concreta vuelve al reservorio de sustancia planetaria. Y la mónada es rescatada. La mónada es llevada a otro nivel, se le ofrecen otras leyes con las cuales entrar en sintonía para expresarse y para hacer la experiencia evolutiva. Exactamente, es una experiencia que la otra no tiene. Entonces, ¿qué pasa con los trajes cuando son rescatados? Automáticamente viven un proceso de transmutación vehicular, se le pone un nuevo código genético, se eleva la sustancia, se purifica, se eleva y se transmuta la sustancia de los trajes. Entonces, esa mónada logró un acercamiento arquetípico mayor que la mónada que no pudo llevar los trajes. ¿Por qué? Porque esta mónada, cuando empiece bajo ley evolutiva superior a expresar en la materia su conciencia, va a utilizar los mismos trajes que fueron rescatados, pero transmutados con un nuevo código genético. Entonces cierra un círculo perfecto. La otra no. La otra mónada va a ser retornada a la superficie planetaria, pero va a tener que recibir del reservorio de átomos del planeta de cero toda la estructura que responde a las leyes mentales, astrales y etérico-físicas. ¿Por qué? Porque los trajes no pudieron ser rescatados. Entonces hay una experiencia evolutiva que esa mónada no tiene y que la otra sí tiene, porque la otra cerró el círculo y pudo elevarse en el rescate, llevando todo lo que tenía que ver con cada uno de los niveles de la personalidad, mientras que esta otra mónada es rescatada con los 4 niveles superiores
pero los 3 inferiores no. Pero la otra es rescatada con los 7 niveles de conciencia. Y eso es muy importante. Sí, se puede llamar rescate, pero no hacia la ley evolutiva superior. Por ejemplo, en Lemuria hubo rescatados. Muchos de ellos pasaron a la Atlántida. En la Atlántida hubo rescatados. Muchos de ellos pasaron a la civilización posatlántico-adámica, que somos nosotros. El rescate es simplemente una selección, una operación para regular la migración de conciencias a donde está siendo esperada o donde la energía determine. La única diferencia es que en la Atlántida y la Lemuria se seguía bajo ley de karma. Y aquí ya no. Los seres rescatables van a salir fuera de la ley de karma y solamente van a volver a universos kármicos los no rescatables. Eso lo decide la jerarquía, porque el abanico de opciones es inmenso. Podría ser que un individuo sea llevado con trajes a otro ámbito, que puede ser tanto sistémico, que hiciera un planeta dentro de nuestro sistema, o extrasistémico, un planeta fuera de nuestro sistema, y que la adaptación de esos trajes esté prevista por algún motivo para esa etapa, para esa mónada o ese conjunto de mónadas. Lo que no va a utilizar de ningún modo es la misma alma, pero podría ser que la sustancia necesite pasar por una migración. Entonces, un ser puede ser rescatado monádicamente o rescatado con trajes, ir hacia un medio que no es el terrestre, pero que es digno de una posición más elevada a nivel evolutivo, y que cuando llegue a ese ámbito, con trajes, esos trajes reciban el mismo tratamiento, la misma transmutación, el mismo modelaje y un código genético que le permita habilitarlos para ese nivel de conciencia. Sea en otro planeta, sea en este sistema solar o sea en otro. Lo que no va a utilizar la mónada, porque eso es absolutamente específico, es el alma. Porque el alma está sobreadaptada y solamente responde a las leyes de un planeta. Por eso está sobreadaptada, porque es exclusiva del funcionamiento de un planeta en particular. Entonces, en aquel otro planeta va a utilizar otro tipo de nexo con los trajes, ¿acorde a qué? Acorde a lo que las leyes planetarias y de aquel sistema solar impongan, que no sabemos cómo es. Porque aquí es así como nosotros lo sabemos. Pero las opciones cósmicas son inmensas, infinitas. Puede ser que una mónada vaya a un campo determinado evolutivo donde no haya alma y haya otro tipo de nexo para dominar los trajes, o si hay alma no responda a ninguna de las características que nosotros endilgamos a eso que decimos alma. Y que los trajes, la sustancia de estos 3 trajes acá, en realidad no vaya a conformar 3 trajes en otro lado, sino uno. Capaz que la sintetizan y utiliza un solo traje. No se sabe, porque es tan amplia la posibilidad que decir que es así estrictamente sería jugar con un absoluto que no existe de ningún modo. Vamos a leer un segmento del cuaderno de notas número 1, correspondiente a la nota número 5, que está relacionado con lo que se habló ahora y también en un principio, en el bloque anterior, cuando se decía que es ser libre. Sería interesante hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la libertad? ¿A qué llamamos los seres humanos libertad? Según nos instruye la jerarquía, en relación a estas cuestiones, la esencia inalterable, al pasar por la existencia en el reino humano, es encapsulada en lo que conceptualizamos como ego. Este potente encapsulamiento solo comienza a ser trascendido por la esencia cuando el ego, el yo humano, reconoce las energías del alma y se dispone a expresarlas. Desde esa óptica, la trascendencia de ese encapsulamiento es lo que podemos definir también como libertad. Dentro de los matices que ofrecería este parámetro, la denominada libertad es la condición de expresión irrestricta de nuestros núcleos internos en el campo de la vida material. Ser libre significa otorgarle a nuestros núcleos internos la regencia de nuestra existencia,
en el ámbito de nuestra personalidad, en relación a lo que el ego debe experimentar, la libertad es la pérdida del libre albedrío, el abandono de la ilusión egoica de poder dictaminar los pasos a seguir para vivir el eterno presente de la realidad interna. Avanzamos el título del próximo programa, Los jardineros del espacio y el creacionismo. Y nos despedimos entonces en gratitud hasta la próxima, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.